Bueno, es un esquema así donde, bueno, voy a compartir. Vamos a compartir previamente. Sí, ese es el esquema así. Bueno, acá vamos a ver en este esquema lo siguiente, ¿sí? Tenemos la administración, es decir, la organización que está en la parte superior. Esta organización utiliza tecnología de la información para realizar todos sus procesos y sus actividades. Para ello tenemos una infraestructura que son computadores, servidores, aplicaciones, bases de datos, etcétera. Y los procesos, ¿ya? A través de los cuales, por medio del uso de estas tecnologías, nosotros obtenemos la información para tomar decisiones, ¿ya? ¿De qué manera interactúa el sistema de información? Un sistema de información básicamente tiene un hardware que viene a ser la plataforma, ¿sí? Donde se soporta un software, ¿ya? Este software tiene un sistema operativo que es la base del sistema de información. Todo sistema de información está soportado sobre un sistema operativo. Y hemos visto a grandes rasgos lo que son los sistemas operativos como el MySQL, el Oracle, Unix, ¿sí? El DBase, Access, el más simple, que es parte de Microsoft. Todos son aplicaciones de base de datos, es decir, DBMS. ¿Qué es un DBMS? Es un administrador o gestor de base de datos que también creo que ya lo vimos, ¿sí? Entonces, ese gestor y esa aplicación de base de datos interactúa con el sistema operativo. Y el usuario es el que ingresa los datos, posteriormente utiliza esos mismos datos para procesarlos y a través de los diferentes procesos transformarlos en información, ¿sí? Este es un esquema lógico del sistema de información, donde tenemos los usuarios, las aplicaciones, que vendría a ser el software, el sistema operativo, que también es software de base. Aquí está el software de aplicación, aquí el software de base. Y sobre todo esto tenemos la computadora representada por el hardware. Todo sistema de información tiene un ciclo de vida, tiene un principio y tiene un fin. Lógicamente que cuando hablamos del sistema de información, ese fin prácticamente depende de la flexibilidad del sistema. Todo sistema de información debe ser flexible. Posteriormente explicamos lo de la flexibilidad, ¿sí? El primer paso antes del análisis se debe realizar un estudio preliminar de lo que se debe automatizar, de lo que se debe incluir dentro del sistema de información. Con toda esa información obtenida a través del estudio preliminar, nosotros realizamos el análisis de la información. A partir de ese análisis, determinamos todos los aspectos relacionados con la automatización de un sistema de información o no automatización. ¿Por qué? ¿De qué depende automatizar o no automatizar un sistema? De la cantidad de registros o de información que se tengan que procesar, ¿ya? Muchas veces en empresas pequeñas es más fácil el proceso manual que un proceso automático, ¿sí? Y además el costo. Acá hay que considerar que nosotros cuando hablamos de un sistema de información estamos hablando de un sistema de control, ¿ya? Ese sistema de control tiene un costo y hay una máxima que dice que cuando el costo
de controlar un bien es mayor al costo del bien, no debe existir control. ¿Entendieron, sí? Si nosotros acá tenemos un ejemplo, todos los bienes de una empresa se activan a través del inventario del archivo activo fijo, ¿sí? En activo fijo tenemos bienes, muebles, inmuebles, maquinarias, vehículos, etc. ¿Sí? Entonces, estos bienes sí ameritan un control. ¿Por qué? Porque el costo de cada control va a ser siempre menor que el costo del bien. En cambio, si nosotros hablamos del material de oficina, el material de oficina no es parte del activo fijo, ¿sí?, de la empresa. ¿Por qué? Porque establecer un control al material de oficina sería el costo muy alto. Entonces no vale la pena tener un costo más elevado de lo que cuesta un bien, ¿sí?, o un producto. Entonces, a partir de esa máxima, todo esto se evalúa en el análisis para determinar si el sistema es manual o es automático, ¿sí? Entonces, una vez que se toman las decisiones relacionadas con los datos y la información establecidas para su automatización dentro del análisis, se hace el diseño del sistema, ¿sí? El diseño implica una serie de procesos lógicos más que todo, ¿sí?, a través de los cuales se concibe el sistema de información. Luego del diseño, a través de la información establecida en el diseño, se realiza el desarrollo, ¿sí? El desarrollo es la programación, ¿sí? Acá los analistas de sistemas, los ingenieros de sistemas programan las aplicaciones, ¿sí?, que se deben utilizar en el sistema de información para procesar la respectiva información de dicho sistema. Pero los insumos para este desarrollo se los dan en el diseño del sistema. Luego, una vez que los programas están elaborados, hay que probarlos. Se realiza prueba del sistema. Y más que todo, se realiza una prueba piloto. Generalmente se utilizan en algunos casos datos ficticios y en otros casos las pruebas se las realiza con datos reales, ¿ya?, dependiendo de la magnitud de la información que implique y el alcance del sistema que se esté diseñando, que se esté elaborando. Una vez que pasan las pruebas el sistema, se implementa, ¿sí? Se lo pone en marcha el sistema. Implementar quiere decir poner en marcha el sistema, hacerlo producir, entre el proceso de producción del sistema. Es decir, acá ya los datos procesados ya se los ven a través de los resultados. Es decir, obtenemos información. Y el último paso es el mantenimiento. Ya, en el mantenimiento del sistema, nosotros hablamos o hacemos referencia en informática, se trata de lo siguiente. A veces el sistema diseñado no ha concebido ciertos aspectos o no ha considerado ciertas variables que deben ser tomadas en cuenta para obtener cierto tipo de información. Entonces, en el mantenimiento del sistema también se desarrollan, ¿sí?, se desarrollan pequeños, podríamos decir, parches, ¿ya?, ¿sí?, que hacen posible que el sistema continúe funcionando sin afectarlo. La posibilidad de realizar y continuar acá con el desarrollo, poner los parches que decimos, y que no afecte al funcionamiento del sistema, implica de que este sistema es un sistema flexible. Porque si esos parches, esos programas posteriores a la puesta en marcha del sistema que se desarrollen, van a afectar al sistema, el sistema no sirve porque se tiene que desechar todo el sistema y empezar de nuevo con el proceso.
Entonces, este sistema tiene que estar diseñado de modo tal de que pueda afectarme por cualquier cambio y modificación que tenga que realizar a través del mantenimiento del sistema. Muchas veces, generalmente esta experiencia la tenemos con los celulares. Permanentemente el sistema operativo del celular, cada 2 meses, 3 meses, nos mandan parches, ¿sí? Que son las famosas actualizaciones del sistema, ¿no? Siempre nos sale un mensaje que dice su sistema está listo para ser actualizado en tal versión del sistema operativo, generalmente cuando cambian de versión, ¿sí? Entonces, es el mismo sistema operativo, simplemente que han adicionado algunos elementos que no fueron considerados en un momento determinado y que por la experiencia del funcionamiento de ese sistema se van presentando. Entonces, van solucionando los problemas que se va presentando en ese sistema operativo y los van actualizando, ¿sí? Entonces, cuando actualizamos, ¿de qué depende la actualización de un sistema? De un software, en este caso el sistema operativo, del mantenimiento, ¿sí? Del mantenimiento del sistema. Y en un parche siempre nos vienen cosas nuevas, diferentes muchas veces a las que teníamos, procesos diferentes, ¿sí? Nos incrementan y nos facilitan de mejor forma el funcionamiento del sistema, ¿sí? Ese es el mantenimiento. Y si ustedes ven, acá es un círculo que nunca va a terminar, generalmente cuando el sistema es flexible. ¿Y qué hace que el sistema no se rompa? Es decir, no se lo deseche. La flexibilidad, la forma en que en el diseño se lo define como un sistema flexible que permita realizar el mantenimiento y que dicho mantenimiento no afecte al buen funcionamiento de un sistema, ¿ya? Ese es el ciclo de vida de desarrollo de un sistema de información. ¿Alguna pregunta con relación a esto? Porque esto es importante. En una auditoría de sistemas, lógico que ustedes ya no entrarían a este tipo de auditoría. Se evalúa el análisis, se evalúa el diseño, el desarrollo, se hace auditoría, en otras palabras, a las pruebas, a la implementación y al mantenimiento. Hay algo que creo que no aclaré desde un principio con respecto a lo que es la auditoría de sistemas. La auditoría de sistemas no es una auditoría como la auditoría financiera de un periodo pasado, de una gestión pasada. La auditoría de sistemas generalmente es del día, ¿sí? Es de hoy día hacia adelante, no hacia atrás. La mayor parte de las empresas, especialmente las financieras, y creo que ASFI establece una norma de que toda empresa financiera que tiene su sistema de información automatizado debe tener un personero, una persona que realiza las auditorías diarias al sistema, es decir, monitorea el sistema todos los días en cada momento para evitar errores y en caso de presentar algún error, en ese momento modificarlo. A ellos los denominan OSI. ¿Saben qué es un OSI? ¿Alguien me puede decir qué significa OSI? ¿Ah? ¿Nadie? OSI disculpe, se escribe OSI. operador del sistema integrado, licenciado. No, no. Oficina de Supervisión Interna. Organización ¿Algún modelo de interconexión? No. Oficial de seguridad de la información. Oficial de seguridad de la información. Es una especie de auditor interno. No es auditor interno. ¿Cómo dijo Lizán? Disculpa. Oficial de seguridad de la información. Bueno. Aclarando esto, vamos a entrar ahora a la gestión de la información. Decimos en la actualidad que el recurso más preciado que tiene toda empresa es la información. Sin información, las empresas no pueden
tomar decisiones, no pueden realizar sus actividades en forma adecuada. La información es la base, el fundamento, el alma, el corazón de toda organización, ¿sí? Lo más importante en cuanto a lo que implica la información y la preservación dentro del sistema de información, dentro de una base de datos, ¿sí?, es la gestión de la información. Cuando hablamos de gestión de la información, lo más importante es resaltar la seguridad de la información. Y a referirnos a la seguridad de la información, tenemos que hablar de integridad, disponibilidad y confidencialidad. No puede haber seguridad de información sin ninguno de estos tres elementos. ¿Está claro? Integridad, disponibilidad y confidencialidad. ¿Está claro? Entonces, la gestión de la información tiene como objetivo, dice acá, garantizar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información. No puede haber seguridad de información si falta integridad, o si falta disponibilidad o confidencialidad. Los tres elementos tienen que estar presentes y deben ser permanentes en cuanto a lo que significa la gestión de la seguridad de la información. ¿Ya? Esto ya lo vamos a ver posteriormente a través de la ISO 27000, la ISO 27001, donde se consideran todos los aspectos de la seguridad de la información. ¿Ya? Cuando se realiza una auditoría, se deben evaluar los datos y se deben parametrizar la evaluación, ¿sí? ¿A través de qué? Estamos hablando de la seguridad de la información. Para ello tenemos que valorar los datos. Acá tengo una escala de valores a través de la integridad, confiabilidad, confidencialidad, cumplimiento, disponibilidad, efectividad y eficiencia de la información. Y tenemos los indicadores de cumplimiento. ¿Cumple o no cumple? O si cumple, cumple a medias, ¿sí? Si cumple, le damos 3 puntos. Si es medianamente 2. Y si no cumple, 1 punto. ¿Ya? Esto para evaluar dentro de un proceso de auditoría. Luego, valoramos el software de aplicación. El software de aplicación es aquel software que hace posible que nosotros podamos procesar datos dentro de nuestra organización, ¿sí? El sistema contable o todo sistema de contable está, se sustenta sobre aplicación y cada aplicación es lo que se denomina el software de aplicación. Nosotros evaluamos este software de aplicación a través de los siguientes parámetros: la antigüedad del sistema, ciclo de vida de desarrollo de un sistema, documentación del sistema, manuales del sistema, controles y pistas de auditoría del sistema, políticas de desarrollo y cambios, integridad del sistema. ¿Ya? Y acá también tenemos las escalas de valores de 0 a 2 años, todo es óptimo para cualquiera de los parámetros. De 2 a 3 años es medio, de 4 a 5 años bajo, y más de 5 años ya no aplica. Prácticamente podríamos decir que es obsoleto si es que no ha habido una actualización en el sistema. Ya hemos explicado el ciclo de vida de desarrollo de un sistema, ¿sí? Si un sistema ha sido desarrollado dentro de 2 años, más de 2 años, más de 4 años y más de 5 años. Ahora, este ciclo de vida de desarrollo también se actualiza. Como vimos acá, es un círculo, ¿sí? Este módulo de mantenimiento que tenemos acá presente es el que hace que se actualice el sistema, ¿ya? Y que este ciclo de vida se mantenga vigente en todo momento. De acuerdo a la parametrización que tenemos acá, si es que el sistema no ha sido modificado en 2 años,
bueno, dentro de 2 años es óptimo. Pasados los 2 años ya es medio. De 4 es bajo y más allá son no aplicables, ya no servirían. Entonces, lo que hace que este sistema dentro del ciclo de vida sea óptimo es el mantenimiento, ¿ya? La actualización del sistema. ¿Qué significa actualizar? Modernizarlo el sistema, adecuarlo al momento que en función a los cambios tecnológicos especialmente, ese software se adapta, ¿sí? Muchas veces cuando nosotros tenemos un sistema que ha sido diseñado para cierto hardware, y llega un momento que el hardware es insuficiente y hay que modernizarlo, digamos así, hay que cambiar. Entonces nosotros tenemos que migrar el sistema de un hardware a otro. Como así también un sistema se migra de una base de datos a otra base de datos, ¿ya? Entonces, un sistema es flexible cuando me da la posibilidad de migrar, ¿sí? De migrar de un lugar a otro, sin que le afecte al funcionamiento del sistema, ¿ya? Documentación del sistema. Todo el sistema debe ser documentado. En la etapa de análisis, antes del desarrollo, se debe preparar documentación, ¿sí? Documentación con la cual el desarrollador, el analista de sistemas, pueda programar el sistema. Parte de esa documentación, y quizás la más importante, es el diseño de la base de datos. Se utilizan diagramas, ¿sí? Diagramas de flujo de diferentes naturalezas, ¿ya? Se definen diccionarios de datos, que es parte de la estructura de datos de un sistema, de una base de datos, ¿sí? Y todo eso tiene que estar documentado. Es como en una auditoría. En una auditoría ustedes documentan la auditoría a través de los legajos, ¿sí? Entonces, el diseño de sistemas tiene que preparar un legajo de modo tal de que el mismo sea utilizado por el desarrollador del sistema para que se pueda desarrollar el sistema, es decir, programar las aplicaciones. Luego vienen los manuales. Estos manuales están en función a los manuales del usuario. ¿Qué es un manual de usuario? Es un instrumento, podríamos decir bibliográfico, si es que esté escrito, ¿sí? A través del cual el usuario de un sistema se guía en el manejo del funcionamiento de un sistema. ¿Está claro? Muchas veces cuando nosotros adquirimos algo y nos los entregan sin armar, para armar lo primero que buscamos es el manual, ¿sí? Utilizamos ese manual para armar. Hoy en día, por ejemplo, todo viene empaquetado. Las mesas que se compran, si uno no va a la feria y compra las mesas hechas por los artesanos del lugar, todo lo que viene prácticamente casi es todo chino, ya todo eso viene embalado, ¿sí? Entonces, esa mesa yo la tengo que armar y para armar necesito mi manual, ¿ya? Lo mismo en sistemas. Para poder operar y utilizar un sistema como usuario, necesito el manual del usuario. Ahora, existen manuales también que están dentro de la computadora, dentro del mismo sistema, que reciben el nombre de tutores, tutoriales, ¿sí? Los tutoriales son prácticamente los manuales. Controles y pistas de auditoría. Estamos hablando del software. Toda aplicación tiene controles internos que son controles lógicos, ¿sí? Porque cuando hablamos de la seguridad física y lógica tenemos que evaluar los controles físicos y lógicos. Los controles lógicos son aquellos controles que están dentro del sistema, dentro de una computadora a través de un programa. Ustedes, como contadores públicos, han aprendido, les han enseñado, no sé si en laboratorio 1 o laboratorio 2, a utilizar un sistema contable, ¿sí? Y realizan su proceso de datos en el sistema contable.
Lo primero que tienen que hacer para hacer funcionar el sistema contable es crear ¿qué es lo primero que tenemos que introducir? Plan de cuenta. El plan de cuentas. El plan de cuentas es un listado, ¿sí?, de cuentas, las cuales cada una de ellas, para ser identificadas desde el punto de vista automático, tiene un código. ¿Qué es un código? Es podríamos, un registro alfanumérico, ¿sí? Puede ser solamente numérico. En contabilidad creo que todo es numérico, ¿sí? En cuestión de claves de seguridad son alfanuméricos, ¿sí? En este caso son códigos numéricos. Cuando yo estoy introduciendo cierta información a un proceso contable y yo me equivoco en el código de una cuenta, el sistema, ¿de qué manera me responde? A ver. Cuando cargo o digito un número que no pertenece a una cuenta que está dentro de mi plan de cuentas, ¿de qué forma responde el sistema? ¿Arroja un error? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Le arroja un error? Error. ¿Sí? Me da error. Esa cuenta no existe, ese individuo no existe, ¿sí? Ese número no existe. O me da un error. Yo le pongo fecha. Si en la fecha me equivoco, en el formato de la fecha, me rechaza. Me dice y me lo da a conocer, me lo muestra el formato a través del cual debo yo cargar los datos. Fecha, ¿sí? Entonces, ¿por qué razón responde de esa manera el sistema? Porque tiene un control lógico dentro del programa, ¿ya? Entonces, los programas dentro de ellos tienen lo que se llaman los controles lógicos. Gracias a ello es que cuando nosotros cometemos un error introduciendo cualquier dato a cualquier sistema en el sistema, siempre me va a rebotar y me va a decir error. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la aplicación está confeccionada con controles lógicos. Pistas de auditoría. ¿Qué es una pista de auditoría? ¿Alguien me puede decir? Eso deberían saberlo ustedes. Son las marcas o señales, dicen. Marcas o señales. ¿Qué más podría ser una pista de auditoría? A ver, vean, consulten en su celular. Puede ser un rastro de papel o un rastro electrónico que proporciona un documental de la actividad. Estamos hablando del software. Es una marca, ¿sí? Es algo... Yo creí que era Diego el que estaba con la interferencia, el ruido del audio. Bueno, es una marca, ¿sí? ¿Cómo se consideraría desde el punto de vista esa marca? A ver, ¿alguien tiene una idea? Supongamos, muchas veces cuando nosotros procesamos información contable y cuando queremos obtener un resultado, el sistema de una forma u otra se manifiesta. ¿Ya? Entonces, cuando se comete un error, ese error el sistema lo registra. Entonces, el registro de ese error, el momento de realizar, uno busca cuando realiza la auditoría esos errores, es decir, esas pistas de auditoría. Esas son las pistas de auditoría. ¿Ya? Un ejemplo. Estoy procesando información de inventario. No, de ventas.
En una empresa comercial, un cliente va y compra un producto. A ver, vámonos a la farmacia. En la farmacia tenemos productos, por decir, ampicilina. ¿Ya? La ampicilina se presenta de 3 formas. Se presenta ampicilina frasco, cuando es jarabe. Ampicilina también en polvo viene con, bueno, pero al final se convierte en jarabe, ¿sí? Frasco. Ampicilina grágeas, ¿sí? Que son las pastillas duras. Ampicilina cápsula. Ampicilina ampolla. Miren, he mencionado 4 variaciones o formas de presentación de un solo producto. Entonces, el momento en que yo cargo el producto, supongamos que un cliente se acerca a la farmacia y me pide ampicilina, me pide cápsulas, me pide 20 cápsulas, ¿sí? Y si en lugar de registrar o cargar la venta de esas 20 cápsulas las cargo como ampollas, el momento en que procese la información, voy a tener un faltante y voy a tener un sobrante, ¿sí? ¿Dónde voy a tener faltante? Depende del ítem que seleccionó. Les estoy poniendo el ejemplo. Estoy comprando cápsulas, 20 cápsulas. Esas 20 cápsulas me las cargan en ampollas. Entonces, tengo un faltante y un sobrante. ¿Dónde va a ir el faltante? ¿Dónde el sobrante? ¿En cápsula o en ampolla? En la cápsula va a estar el faltante. Y en las cápsulas el sobrante. El sobrante va a ir en cápsula y el faltante en ampolla. Entonces, cuando tenga este problema, cuando quiera cuadrar el inventario, ¿sí? Ahí voy a tener mi pista de auditoría. ¿Y qué voy a hacer, a ver, para corregir esta falla, este error? A ver, hagamos todo el proceso. Solamente estoy hablando del inventario físico. Imagínense que sea el físico valorado. Primeramente, analizar. ¿Analizar qué? Lógico que hay que analizarlo, ¿sí? Pero, ¿qué análisis? Anular la Inventario. transacción que se registró. Anulamos la transacción, puede ser. ¿Y? Hacer un inventario para verificar bien. No, automáticamente el inventario se realiza en forma permanente porque es un sistema automático, ¿sí? Entonces, siempre va a salir a la luz el faltante y el sobrante. Hacemos ajustes, ¿sí? No hay necesidad de anular. ¿Y cómo hago el ajuste? Retiro donde está de más y lo cargo donde falta, ¿sí? O al revés. A ver, ya me chipé yo también. ¿Sí? Se ríe acá. A ver cómo es, corríjanme. Ustedes son contadores. Se les retira las ampollas y se le aumenta las cápsulas. Se retira a las ampollas y se aumenta a las cápsulas. Se hace un retiro o un egreso y al mismo tiempo se hace un ingreso. Un egreso de ampollas en ampollas y un ingreso a cápsulas. Ese es trabajo de todos los días, eso deberían dominarlo todos ustedes. Bueno, entonces ahí, en función a esa pista de auditoría, yo detecté el error, ¿ya? Políticas de desarrollo y cambio. Políticas. Toda empresa, toda institución, el momento de constituirse, lo primero que diseña son sus políticas.
Un país, por ejemplo, ¿qué es lo primero que considera un país cuando nace? ¿Qué es lo primero que elabora? Su constitución. Carta Su magna. constitución política. De esa constitución política nacen las leyes, las normas, los procedimientos y todas las actividades a las cuales se debe abocar el ciudadano de ese país, ¿sí? Lo mismo las empresas necesitan sus políticas empresariales, políticas administrativas, políticas financieras, ¿sí? Políticas de producción, políticas informáticas, ¿sí? Entonces, Manual de funciones, Lisa. Manual de ¿perdón? funciones. Manual de funciones. No, pues estamos hablando de políticas. Si usted no tiene políticas, todavía no puede tener manuales. Porque de las políticas nacen, en este caso, las normas, los procedimientos, ¿sí? Los reglamentos, ¿sí? Y para ello tiene que definir políticas administrativas. Dentro de las políticas administrativas es lógico que tiene que determinar de que tienen que existir manual de funciones y procedimientos. Es parte de las políticas administrativas. Política financiera, política informática. Estamos hablando ahora de la informática, ¿sí, no? Entonces acá tenemos que evaluar de que el sistema cuente con políticas de informática. Y la integridad del sistema. Cuando hablamos de integridad, hablamos de que un sistema tiene que estar integrado, debe funcionar como una sola unidad, es decir, como uno solo. ¿Está claro? Ahora, esto tiene su escala. A mí, por ejemplo, cuando yo realizo una auditoría, sea cual fuere el tipo de auditoría en el área de sistemas, uno de los documentos que voy a requerir es su manual de funciones. ¿Ya? Manual de funciones del área de informática. Si ese manual ha sido elaborado en el lapso de 2 años, sirve. Si ese manual tiene más de 2 años, es un manual que no está actualizado. Hay que actualizarlo. Y acá tenemos el puntaje de cada una de esas escalas, ¿sí? De valores, para evaluar todos los aspectos del software. Lógico que ustedes no van a hacer una auditoría del software, pero es bueno que tomen conocimiento de cuál es la forma en que se valora el software y cuáles son los elementos que deben ser valorados en cuanto a ese software. ¿Ya? Valoración de la tecnología, tiempo de uso. Estamos hablando del hardware, ¿sí? Capacidad de proceso para el hardware que aplique. Capacidad de almacenamiento para el hardware que aplique. A ver, ¿después de qué tiempo le dan, o sea, el valor de 0 tiene un activo fijo en cuanto a las computadoras? ¿Después de cuántos tiempos deja de tener valor una computadora registrado en el activo fijo de una empresa? En otras palabras, ¿cuál es el tiempo de vida útil de una computadora? 4 años. ¿Perdón? 4 años. 4 años. 2 años. 2 años. ¿Perdón? 2 a 4 años, Lisa, dependiendo del equipo. 4 años. Depende de la empresa. Materiales. Después de 2 años un equipo es obsoleto. Ahora, si lo actualiza, sí puede ser 4 años. Por ejemplo, un equipo que tiene cierta capacidad de proceso, después de 2 años, yo a ese mismo equipo le cambio su procesador, le pongo un procesador más rápido, de mayor alcance, de mayor capacidad. Su capacidad de almacenamiento, cuando hablamos de capacidad de almacenamiento, hablamos del disco, ¿sí?
le cambio y aumento el disco, porque en 2 años la cantidad de información que voy a tener almacenada no va a ser suficiente. O sea, el disco duro que cuando empecé con mi sistema va a ser insuficiente para almacenar toda esa información. Lógicamente que se hacen los backups o las copias de seguridad que hacen posible dar espacio al disco, ¿sí? De alguna manera. Pero no es bueno borrar la información que está dentro del el sistema principal de almacenamiento, es decir, del disco duro. Se lo debe mantener y para ello debo aumentar mi capacidad. Entonces, no es el mismo equipo. Le estoy haciendo, como decimos, un upgrade, ¿sí? Estamos aumentando capacidad. Lo estamos actualizando, ¿sí? Después de 4 años, imposible actualizar porque ya cambia todo lo que es, inclusive la misma estructura. Las tarjetas madres pueden cambiar y si cambian las tarjetas madres, cualquier actualización va a ser imposible, ¿sí? La tarjeta madre es la plataforma del hardware, es de una computadora, es una placa, ¿sí? Que se llama tarjeta madre. En esa placa están todos los conectores para adicionar memoria, ¿sí? Adicionar los discos, los procesadores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Es la placa base del sistema. Está el power. El power es la fuente de alimentación del sistema, ¿sí? Etcétera. Entonces, cuando esa placa madre es obsoleta, el equipo ya no sirve, ¿ya? Pero lo ideal es que después de 2 años se debe dar de baja a un equipo. Puede que por las leyes acá en Bolivia, como somos un país del subdesarrollado, ya no demos de baja después de 2 años, sino 4 años. Cuando yo procesaba información de activo fijo, hará unos, bueno, voy a hablar de hará unos 15 años atrás, cuando empezaron a automatizar los sistemas, más de 2 años no tenía de tiempo de vida útil una computadora. Quizás ahora por la necesidad hayan extendido a 4 años. ¿Sí? ¿O alguien me puede justificar? ¿Nadie? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Y la última valoración de la tecnología. La marca es importante. El servicio de mantenimiento muy importante. Si su estado es bueno y utilizable en todas sus partes que lo componen. A ver, hablemos de marca. Ustedes como estudiantes, muchos o quizás tienen algunas empresas pequeñas, quieren tener una computadora de gran poder y que les sirva de servidor en la empresa. Si es una mediana empresa, para no comprar un servidor de marca. ¿Sí? Entonces me compro, en lugar de comprar, por decir, un vehículo, comparemos con los automóviles de una importadora, un 0 kilómetros, igual me pueden dar un 0 kilómetros en el Chiriguano o en Neval, ¿sí? Que son los lugares más conocidos. Yo armo mi computadora de escritorio ahí. ¿De qué manera? Primero, compro la tarjeta madre. Bueno, esta tarjeta madre le cuesta tanto. Y voy armando procesadores, memorias, tarjetas de video, ¿sí? El audio, etc. Y en función a eso tiene un costo. Pero esa computadora no tiene marca. En el mundo informático se dice que es una computadora chancho. ¿Ya? No tiene marca. Entonces es importante la marca, porque la marca al final tiene un servicio postventa. ¿Y cuál es el servicio de postventa? El servicio de mantenimiento o la garantía que me da la empresa que me vende una computadora. ¿Sí? Eso es muy importante. Luego, el servicio de mantenimiento. ¿Por qué es importante el servicio de mantenimiento? Eso vamos a evaluar nosotros en nuestra auditoría. Es una pregunta obligada para la auditoría. En los sistemas de información debe haber 2 tipos de mantenimiento. El mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo. ¿Qué es el mantenimiento preventivo?
es aquel que se lo realiza en forma periódica, ya sea cada 15 días o mensualmente. Y el mantenimiento correctivo se lo hace cuando existe una falla en el sistema o cuando tengamos que actualizar el equipo, no el sistema, en este caso la computadora, ¿ya? En las empresas es aconsejable, en las empresas grandes, que no se tenga un departamento de mantenimiento particular para el equipo de computación, porque el costo social sería muy alto. En este caso es mejor tercerizar el servicio de mantenimiento, ¿ya? Es decir, contratar una empresa externa que nos haga este servicio, ¿ya? Dependiendo del mantenimiento, vamos a ver si el estable es bueno, regular, si se lo puede utilizar o no, etc. Entonces, todo esto tiene también su valoración. Punto aparte. ¿Alguna pregunta? Dicen, ¿cuál era el mantenimiento que dijo, el último? Mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo. ¿Se fue el audio? Está apagado el micrófono, me dicen. ¿Qué pasa con Vixito? Sí, Victoria, ¿en qué conversación andan ustedes? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Bueno. Estaba muy acalorado. Voy a servirme un vaso de agua. Estoy desde las 4 de la tarde acá sentado con el cuello duro y con los ojos ya chicos de estar todo el tiempo en la pantalla. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a lo que anteriormente hemos visto y explicado? ¿Ah? ¿Está todo claro o no? Sí, licenciado, doctor. Bueno. ¿Qué es un administrador de base de datos? El DBA. ¿Ya? DBA es en inglés. A pesar de todo lo indicado sobre el DBA, ¿sí? Dependiendo del tipo de organización o de empresa, las funciones del mismo pueden ser diferentes y además sensibles en términos de seguridad informática. ¿A qué se refiere esto? A que todo depende de la empresa para el desempeño de la función de un administrador de base de datos. ¿Ya? El administrador de base de datos es el que es responsable de la base de datos en cuanto
a su seguridad física y seguridad lógica. Dice que los términos que se establecen en las funciones del DBA son sensibles en cuanto a la seguridad de la información. Por lo tanto, un administrador de base de datos, que es el propietario de la información, eso es lo que se denomina, se le dice, o de esa manera se lo identifica al DBA, es decir, es el dueño de la información porque es el responsable de la base de datos, tanto desde el aspecto físico como lógico. No se le puede dar la libertad de que él pueda manipular sin control los datos. Tiene que tener, sobre él tiene que existir también controles. Es decir, sus atribuciones, sus responsabilidades tienen que ser limitadas debido a la sensibilidad de lo que significa la base de datos. Por ejemplo, decimos que en entidades financieras o de telecomunicaciones debería ser muy controlado, ¿ya? No debe estar suelto. Tiene que tener un control absoluto, aparte del control que él tiene, ¿ya? Entonces, eso es muy importante. Revisiones. Esto ya es de conocimiento pleno de ustedes. Las revisiones o auditorías de seguridad en la base de datos pueden ser de dos tipos, internas o externas, ¿sí? Es igual que la auditoría. Existe la auditoría interna y auditoría externa. A ver, díganme cuál es la diferencia entre auditoría interna y auditoría externa. La auditoría interna es fija en la empresa. La auditoría externa es un auditor independiente, ¿le dicen? Es independiente, es externa. Ahora una pregunta. Dentro del nivel de la organización, ¿qué tipo de estatus tiene el auditor interno dentro de una empresa, en un organigrama? Es un staff. Es staff. ¿Por qué es staff? Porque es independiente o debe ser independiente, ¿sí? Porque uno de los valores más importantes de la auditoría es la independencia. Algo que no se cumple en nuestro medio. El auditor interno es compadre o pariente de algún empleado de la empresa, ¿sí? Va a cumpleaños, a fiestas, en Navidad intercambian regalos, etc. Algo que no debería ocurrir con el auditor interno. O con ningún auditor, ¿no? Dentro de un trabajo de auditoría. Debe mantener su independencia. ¿Qué es la auditoría de sistemas de información? Fíjense, acá tengo un concepto completo de auditoría de sistemas de información. ¿Ya? Dice que la auditoría abarca la revisión y evaluación total o parcial de los sistemas automatizados de procesamiento de información, procesos relacionados no automatizados y las interfaces entre ellos. Aquí hay una palabra importante. Ya la anterior vez creo que alguien mencionó el término interfaz. ¿Qué quiere decir interfaz? ¿O me pueden dar un ejemplo de interfaz? ¿Ah? ¿Qué es la interfase? A ver, don José Gabriel. ¿Está atendiendo? ¿Qué es una interfase, José? Vidal Fernández, ¿qué es una interfase? Vidal.
Buenas noches, Lisan. Buenas noches, ¿sabe o no? Es un método de conexión. Ya. Ya, lo está leyendo en el celular, no hay problema. Pero hay algo más. Marcos Flores Cruz, ¿qué es una interfase? Buenas noches, Lisan. Buenas noches, Marcos. A ver, Nicola Alejandra Velasco, que está atenta ahí, la veo, no sé si está chateando o qué. Buenas Nicole. noches. No, estaba investigando lo de interfaz. Es una conexión funcional entre dos sistemas, programas, dispositivos o componentes. Por ejemplo, aquí dice que en el caso del hardware, por ejemplo, sería como que entre una pantalla o un ratón, y entre computadora y humano podría ser también. Personas, nosotros somos interfaz en un momento determinado. La impresora, el mouse, el teclado, ¿sí? Puede ser un lector óptico, un lector biométrico, etcétera, ¿sí? Todos los elementos de alguna manera están relacionados con el sistema. En este caso hablamos del sistema de información. Este proceso recolecta y evalúa evidencias para determinar si los sistemas de información y los recursos relacionados protegen adecuadamente los activos, mantienen la integridad y disponibilidad de los datos y del sistema, proveen información relevante y confiable, logran de forma efectiva las metas organizacionales, usan efectivamente los recursos y tienen en efecto controles internos que proveen una certeza razonable de que los objetos de negocio operacionales y control serán alcanzados y de que los eventos no deseados serán prevenidos o detectados y corregidos de forma oportuna. Esa es la auditoría de sistemas de información. ¿Está claro? Yo creo que un concepto más claro que este no van a encontrar, porque acá lo está considerando todo. Porque el sistema debe estar adecuado en forma efectiva de acuerdo a las metas organizacionales, ¿sí? Y se deben usar todos los recursos, ¿sí? Y que deben tener un efecto de control interno para dar certeza y razonabilidad en cuanto a los objetivos de la empresa. ¿Sí? Bueno. Consideraciones a tomar en cuenta. Bueno, acá ya entramos dentro de la auditoría. Es algo que ustedes ya tienen que tener conocimiento, porque tengo entendido que a estas alturas, por lo menos, han hecho una auditoría y han elaborado los respectivos legados. Lo primero que tenemos que hacer es un plan de auditoría, ¿sí? Un MPA. ¿Qué es un MPA? ¿Me pueden decir? El plan de auditoría. Memorándum de planificación de auditoría. Memorándum de planificación de la auditoría. Ahí entra el plan de auditoría. Tenemos que hacer planes de trabajo. Cuando hablamos de plan de trabajo, nos estamos refiriendo al programa de auditoría, ¿sí? Con toda la información recolectada debemos realizar pruebas de cumplimiento y sustantivas. Y además otro tipo de pruebas también. ¿Sí? Y posteriormente viene todo lo relacionado al informe, etcétera, y los legajos correspondientes para sustentar la información de todo el proceso de auditoría, ¿sí? O para respaldar el proceso de auditoría. En la auditoría de sistemas se deben tener competencias necesarias de acuerdo a las siguientes habilidades para manejar recursos como ser herramientas informáticas, planes de trabajo, y se deben conocer estándares y disposiciones. Es decir, hablamos de NIAS, hablamos de normativas, hablamos de leyes, hablamos de procedimientos
al hacer referencia a estándares y disposiciones. Entonces ya estamos entrando acá al plano de la auditoría. Y los conocimientos necesarios y suficientes para conocer aspectos relacionados con los procesos del negocio y los aspectos administrativos, financieros y contables, también del negocio o la empresa. ¿Sí? Otros. Bueno, acá tenemos un esquema, un gráfico, una imagen, donde vemos el mundo interconectado a través de tecnología, ¿sí? Celulares, laptop, tenemos tablets, tenemos PCs, tenemos servidores. Fíjense, aquí está el servidor, estos son los servidores a través de los cuales nos conectamos todos, ¿sí? Entonces, una auditoría abarcaría la evaluación de todos estos aspectos, pero esa ya sería una auditoría profunda, ¿sí? ¿Qué interrogantes debemos tomar en cuenta en el proceso de auditoría? ¿Quién puede hacer una auditoría de sistemas? ¿Cuál es la estructura de un área de sistemas? ¿A quién reporta el auditor de sistemas? ¿A quién reporta el oficial de seguridad de la información? Ojo, acá en este punto estamos hablando del OSI que hice mención anteriormente. ¿A quién reporta el oficial de seguridad de la información? Y finalmente, ¿quién puede realizar revisiones del sistema? Ya son interrogantes muy importantes para poder efectuar y realizar, hacer realidad una auditoría de sistema. Bueno, ahí vamos a quedar por ahora en cuanto a lo que viene a ser el avance, ¿sí? ¿Alguna pregunta con respecto a todo lo considerado hasta el momento? José Carlos, bueno, ya, bien, me leyó el pensamiento. Se dio cuenta Sí, que sí, estaba... no, es que como estoy con megas y cuando está así en imagen Ya, se no hay consume. problema, ya. Lo importante es que esté presente. Limber, ¿dónde anda Limber? Usted gasta sus megas al fósforo, no está ahí presente. Miren cómo son. Buenas noches, Licen. Estoy aquí. Ah, está en la oscurana, no lo veo. Miércoles, va a disculpar. Está a contraluz. Sí, el foco alumbra bajo. Sí, se veía atrás algo oscuro y cuando uno está a contraluz es difícil. Acá igual Fernando está en la oscurana. ¿Qué hace ahí en la oscurana? ¿Está acompañado Fernando? ¿Y qué hace en la oscurana ahí? Está bien. Está bien, está bien. No, no, está bien. El aire sí consume mucha energía, ¿sí? Eléctrica. Sí, no es bueno. No es bueno. Y si ponen aire, no lo pongan directo a ustedes. Enfríen el ambiente, después apaguen el aire y van y va a quedar más o menos ambientado de modo tal de que podamos estar sin asfixiarnos, ¿sí? Bueno, preguntas sobre todo lo que hemos hecho hasta ahora. El día martes no vamos a pasar clases, pero les voy a dar el día de hoy el práctico número 2. Presten atención. ¿En qué va a consistir el práctico? Primero, voy a ver, tengo mi pizarra acá. La voy a compartir. Mi pizarra está con material de mi clase anterior.
Ya voy a cambiar a la pizarra de ustedes. Ay, ay, ay. Ya, ahora sí. Ya, tema 1. Me van a investigar todo lo relacionado con el informe COSO. Acá no lo tengo, por acá lo tengo. Bueno, lo voy a volver a escribir. Acá en la parte superior, ¿ya? Me van a investigar qué es el informe COSO, que tiene sus versiones COSO 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? El informe COSO es uno solo, pero tiene sus actualizaciones. ¿Sí? El informe COSO 1, el COSO 2, el COSO 3, 4. La investigación va a consistir en determinar primero qué es el informe COSO, el porqué del informe COSO. Luego, diferencia entre el COSO 1, COSO 2, COSO 3, COSO 4 y fechas en que fueron puestos a disposición de las empresas el COSO 1, COSO 2, COSO 3 y COSO 4. ¿Ya? No les estoy pidiendo todo el documento porque es un documento grande el informe COSO. Y aparte de eso, les voy a enviar otro cuestionario. En este momento lo voy a visualizar, ¿sí? Pero me van a investigar también porque está relacionado con esto de los informes. Creo que lo tengo acá. Acá. ¿Cuál fue el problema o cuáles fueron los problemas que suscitaron el fraude del siglo? Donde están relacionadas particularmente la empresa Enron y Parmalat. ¿Ya? ¿Qué sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Cuándo sucedió? Causas y efectos, ¿ya? Perdón, Luis, ¿lo puedo volver a repetir? El último. Causa y efecto del fraude del siglo relacionado con la empresa Enron y empresa Parmalat. Solamente investigamos sus causas y efectos, ¿no? Del fraude, Lice, de esas dos empresas. Sí. Ya, Lice, gracias. Solo eso. Claro, al final de todo el por qué, ¿no? Cuando hablamos de causa, hablamos por qué y qué pasó. Y ahí tienen que ver cómo se descubrió ese problema. ¿Y por qué se descubrió? ¿Ya? Luego, van a investigar, acá está, sobre las ISO. Las ISO. Ya. La ISO 27000 y sus hijos, que serían 1, 2, 3, es decir, 27001, 27002, 27003. La ISO 20000.
ISO 20000. ¿Sí? La ISO 22301. 22301. Las NIAS 401, 402 y las declaraciones de auditoría, declaraciones internacionales de auditoría. Escriban declaraciones internacionales de auditoría. Eso representa esto. ¿Sí? Que serían la 1001, la 1002, la 1002, la 1003 y la 1008. 1008. Esto es declaraciones internacionales de auditoría. Y finalmente el COVID. No es COVID, sino COVID y con B larga. La fecha del práctico se las voy a dar a conocer después de presentación. De todas maneras, vayan ya recopilando información, vayan armando su práctico. ¿Sí? Tienen mucho para leer. No les pido los documentos, simplemente lo más importante. Ya cuando tengamos que formar los grupos para exponer, para investigar, ya van a trabajar en totalidad. Al que le toque el coso 1, ya van a estudiar todo el documento. El 2, todo el documento y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Decía algo, joven? Sí, lo que explicó ahorita era la disculpa. No le escuché, por favor. ¿Quería algo que se aclare? Ya lo aclaró, Lisen. Era lo que aclaró ahorita. Ya, está bien. Ahora sí. El día martes no vamos a pasar clase. Les voy a pasar videos ese día. ¿Sí? Que espero que los vean y hagan resúmenes de esos videos, que me los van a presentar el día jueves ya de acá una semana. ¿Sí? Los videos se los voy a enviar el mismo día de clase. Y a la hora de clase. El resumen tiene que ser escrito a computadora, Lisa. Bueno, estamos en una materia informática, debería ser todo en computadora, sí. Ya, Lisa. Gracias. A estas alturas, yo entiendo, sí, que muchos tienen ciertas limitaciones, pero tenemos que cumplir, sí, es parte de nuestra formación. Es como si a un estudiante de medicina
cuando tenga que hacer su laboratorio ahí, cuando pasan anatomía y tienen que ir a los anfiteatros, no cuenten con ciertas cosas que son necesarias. ¿Ya? Bueno, ¿preguntas? ¿Nada? Yo le hice sobre una pregunta que hizo en el examen en la defensa. A ver. Sí, Marta. Era sobre la base de datos. Uh-huh. Que no. ¿Cuál es su pregunta? El DBMS, ¿no? El DBMS, el gestor de base de datos. Sí. Ya, ¿qué es lo que quiere saber del DBMS? Creo que en una clase, en una diapositiva se los presenté, ¿no? Y les puse ejemplos de gestores de base de datos como por ejemplo, el Oracle, ¿sí? Tenemos el DBase, tenemos Access, el más simple, que lo tenemos en Microsoft. Los que tenemos Office, podemos tener ahí el Access, ¿sí? MySQL, ¿sí? SQL Server. Todos estos son gestores de base de datos. Es un software a través del cual se gestiona o se trabaja o se procesa la información de las bases de datos. ¿Ya? ¿Está bien, Marta? Sí. Gracias, Liz. ¿Algo más? Bueno, ahí vamos a quedar. Bendiciones a todos. Tengan un buen sueño. Buenas noches. Nos vemos el día jueves, de acá a una semana. ¿Sí? Ah, no, el próximo jueves es Jueves Santo. Ay. ¿Qué dijo? Hay que ir a pescar. Viste pescado, escuché yo. Ya, les aviso si se suspende o no la clase del martes, ¿ya? Porque el jueves no vamos a pasar clase. Ok, Lice. Bueno, en caso de que no pasemos clase el martes, el práctico más el resumen de los videos que les pase para el día martes, ustedes me lo van a presentar el martes 15, 16, 17, 18 creo de abril, ¿sí? No, 19 de abril, ¿sí? 19 dicen. El 19 de abril me presentan el práctico 2 y me lo defienden, incluyendo los otros puntos que tomamos en cuenta, ¿sí? Sí, Lice, está bien. Bueno, si es que no pasamos clase el martes. Pero igual es una fecha adecuada. Mientras pesca, usted puede consultar todos los datos sobre el informe COSO 1, 2. Mientras espera que piquen. ¿Va con anzuelo, con red o con dinamita? A ver, cuénteme, ¿con qué pesca? ¿Pescador? Por eso, ¿con qué va a pescar? ¿Con red, con anzuelo o con anzuelo y arpón? Mientras aparecen los peces ahí, todos dicen que los días de pesca adecuados son cuando es luna llena, ¿no? ¿Ve? Y creo que todavía no va a ser luna llena el jueves.
Bueno, ahí quedamos. Bendiciones para todos. Tengan un buen fin de semana. Cuídense. ¿Sí? Y que Dios nos acompañe y proteja. Cuídense, por favor. Buenas noches. Buenas noches, Lisa. Buenas noches. Buenas noches, dice. Sueño. Buenas